Bienvenidos una vez más a nuestro rincón en YouTube, donde desentrañamos los misterios más fascinantes y las narrativas que nos tocan el alma. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro va a despertar muchas de sus curiosidades, algo que se siente casi como una película de suspense, pero que en realidad se basa en una historia real y en un objeto que guarda silenciosamente sus secretos. Vamos a hablar del corazón de Demet Akán, y más concretamente, de qué se esconde tras esa misteriosa carta. ¿Alguna vez han pensado en la cantidad de historias que pueden estar encapsuladas en un simple objeto, en una carta que parece inofensiva a simple vista? Pues bien, prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy es justo eso, una ventana a un pasado lleno de emociones, quizás de arrepentimientos, de esperanzas o de alguna verdad oculta que ha permanecido en la sombra por mucho tiempo. Antes de adentrarnos en este fascinante laberinto, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Ahora sí, vamos a desvelar los secretos de esta enigmática carta. Imaginen por un momento una escena. No es una escena cualquiera, es una escena impregnada de historia, de vidas entrelazadas y de sentimientos que tal vez el tiempo no ha logrado borrar por completo. La carta que tenemos en mente, el corazón de Demet Akán, no es un simple trozo de papel con tinta. Es un legado, un testigo mudo de momentos que quizás fueron cruciales, de decisiones que marcaron un antes y un después, o incluso de una confesión largamente guardada. La historia se remonta a un contexto que nos invita a la reflexión sobre la naturaleza humana, sobre las relaciones y sobre cómo los gestos del pasado pueden resonar hasta nuestros días. En el centro de esta historia encontramos a Demet y Akán. Sus nombres por sí solos ya evocan una cierta intimidad, ¿no creen? Una conexión, por muy distante que ahora sea, que existió en algún momento. La carta, en este sentido, funciona como un puente. Un puente hacia ese pasado, hacia esa relación que, por alguna razón, generó la necesidad de escribir, de plasmar en palabras algo que debía ser comunicado. Y lo que la hace tan intrigante es precisamente esa incertidumbre inicial. ¿Qué contenía esa carta? ¿Era una declaración de amor, una despedida, una disculpa, una advertencia? La belleza de estas historias es que a menudo nos permiten especular, imaginar los miles de escenarios posibles que pudieron haber rodeado su creación. Piensen en la época en que esta carta pudo haber sido escrita. Las cartas en tiempos pasados eran la forma más íntima y personal de comunicación. No había mensajes instantáneos ni correos electrónicos que llegaran en segundos. Escribir una carta implicaba tiempo, dedicación, reflexión. Cada palabra elegida cuidadosamente, cada línea trazada con intención. Por lo tanto, una carta como el corazón de Demet Akán lleva consigo un peso emocional y una carga de significado que va mucho más allá de su contenido literal. Es la materialización de un sentimiento, de un pensamiento que alguien quiso compartir con otra persona de una manera profunda. Ahora, ¿qué es lo que hace que esta carta sea tan especial, tan digna de ser desentrañada? A menudo estas historias salen a la luz por diversas razones. Quizás fue encontrada en un viejo baúl, heredada de generación en generación, o tal vez fue parte de algún evento o descubrimiento que la trajo de vuelta a la actualidad. Sea cual sea el origen, el hecho de que estemos hablando de ella hoy significa que posee un valor intrínseco, una resonancia que trasciende el tiempo. Para entender el posible significado de El corazón de Demet Akán, debemos considerar varios ángulos. Primero, la relación entre Demet y Akán. ¿Eran amantes, amigos, familiares, quizás incluso rivales? La naturaleza de su vínculo determinará en gran medida el tono y el propósito de la carta. Si eran amantes, podría tratarse de una carta apasionada, llena de anhelos y promesas, o quizás de una carta de ruptura, con el corazón roto y las palabras cargadas de dolor. Si eran amigos, podría ser un mensaje de apoyo, de consuelo, o quizás un momento de honestidad brutal entre dos personas cercanas. Segundo, el contexto histórico y social en el que fue escrita. Las normas, las costumbres, las expectativas de una época influyen enormemente en la forma en que las personas se expresaban. Una carta escrita en el siglo pasado tendrá matices diferentes a una escrita hoy. Las restricciones sociales, las diferencias de clase, las oportunidades disponibles, todo ello pudo haber jugado un papel crucial en lo que Demet sintió la necesidad de escribirle a Akán. Tercero, y quizás lo más importante, la emoción detrás de las palabras. El corazón en el título no es casual.
Sugiere que la carta está profundamente ligada a los sentimientos, a las emociones más íntimas. ¿Qué emociones dominaban a Demet al escribir? Amor, miedo, arrepentimiento, esperanza, desesperación. La carta, si logramos descifrar su mensaje, nos ofrecerá una ventana a ese universo emocional. Imaginemos algunos escenarios hipotéticos. Supongamos que Demet era una joven enamorada de Can, pero las circunstancias familiares o sociales les impedían estar juntos. La carta podría ser una declaración de amor prohibido, un lamento por las barreras que los separaban, o incluso un plan secreto para escapar y estar juntos. En este caso, el corazón de Demet estaría latiendo con la fuerza de un amor que lucha contra todo. O quizás, la carta provenga de un momento de conflicto. Tal vez Can había herido a Demet de alguna manera, y la carta es su forma de expresar su dolor, su decepción, o incluso una advertencia. El corazón de Demet, en esta situación, podría ser un corazón herido, buscando justicia o comprensión. Incluso podría tratarse de un acto de sacrificio. Demet podría haber tomado una decisión difícil por el bien de Can, y la carta es su manera de explicarlo, de hacerle entender que a pesar de la separación o del sufrimiento, su amor o su afecto prevalecían. En este caso, el corazón de Demet sería un corazón generoso, capaz de grandes renuncias. Y no podemos descartar la posibilidad de un secreto. Quizás la carta revela una verdad oculta, algo que Demet no podía decir abiertamente, pero que sentía la necesidad de que Can supiera. Podría ser un secreto familiar, un secreto sobre su propio pasado, o algo relacionado con un tercero. El corazón de Demet aquí latiría con la urgencia de liberar una verdad. Lo fascinante de estas historias es que a menudo, la propia carta es solo la punta del iceberg. Detrás de cada palabra, de cada frase, hay una vida entera, un conjunto de experiencias que le dieron forma a ese mensaje. La autenticidad de los sentimientos, la sinceridad de las palabras, son elementos que, cuando se encuentran en una carta, la convierten en algo verdaderamente valioso. En la era digital en la que vivimos, donde todo es efímero y rápido, el valor de una carta física, escrita a mano, con la tinta que se desvanece con el tiempo, es incalculable. Es un objeto tangible que nos conecta con una persona, con un momento, con una emoción que trasciende el tiempo. El corazón de Demet Can representa precisamente eso, una reliquia de emociones, un fragmento de vida que ha sobrevivido para contarnos su historia. El misterio de que oculta realmente la carta nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre las cartas que hemos escrito, que hemos recibido, o que hemos guardado en nuestro corazón sin llegar a expresar. Nos anima a pensar en la importancia de la comunicación, de la honestidad y de la forma en que nuestras acciones y palabras pueden dejar una huella imborrable en la vida de los demás. Cada análisis de una carta como esta es una oportunidad para ejercitar nuestra empatía, para ponernos en el lugar de Demet y tratar de entender sus motivaciones, sus miedos, sus esperanzas. Es un ejercicio de arqueología emocional, donde intentamos reconstruir un pasado a través de los fragmentos que nos ha legado. Quizás la carta contenga una advertencia para Can, algo que él necesitaba saber para evitar un error futuro. O tal vez sea un recuerdo de un momento de felicidad que Demet quería inmortalizar. Las posibilidades son tan amplias como la imaginación humana. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que una carta con un título tan evocador como El corazón de Demet Can no es una carta trivial. Está cargada de un significado personal, de una importancia que la hizo digna de ser recordada, de ser contada. Y nosotros como espectadores tenemos el privilegio de ser parte de este desvelamiento, de intentar comprender las profundidades de los sentimientos que allí se plasmaron. Así que mientras reflexionamos sobre lo que esta carta podría significar, les invito a pensar en sus propias cartas del corazón. Esos mensajes no enviados, esas palabras no dichas, esas emociones que aún hoy resuenan. La historia de Demet Can nos recuerda que a pesar de las distancias y del paso del tiempo, las conexiones humanas y los sentimientos profundos tienen el poder de perdurar. Y para ir concluyendo nuestro viaje de hoy, hemos explorado la intriga que rodea al corazón de Demet Can, especulando sobre los posibles significados y emociones que esta misteriosa carta podría albergar. Hemos visto cómo un simple objeto puede convertirse en un testigo mudo de vidas, relaciones y sentimientos que trascienden el tiempo. La carta nos invita a la reflexión sobre la importancia de la comunicación, la autenticidad y la huella que dejamos en los demás.
Hemos recorrido escenarios hipotéticos que nos han permitido apreciar la profundidad de las emociones humanas y la riqueza de las historias que a menudo se esconden tras lo aparentemente simple. Ha sido un placer sumergirnos juntos en este fascinante misterio. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que oculta la carta de Demet Akán? Me encantaría leer sus teorías y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Compartan sus ideas. Y si este vídeo ha despertado su curiosidad y les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad de exploradores de historias. Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Gracias de nuevo por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.